Primeramente le doy muchas gracias a, a la doctora Alejandra Yosdivia Vázquez por aceptar eh, comentar este texto eh, que va a salir publicado al parecer en octubre en una de las revistas del Colegio Mexiquense. Entonces, aunque ya la conocemos, la presento muy brevemente. Eh, Ella es licenciada en Derecho y maestra también en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y posteriormente eh, ingresó a nuestro programa de doctorado, donde obtuvo la maestría y el doctorado en Ciencias Humanas, especialidad en estudio de las tradiciones. Ha tenido estancias en el Max Planck, donde ya ha publicado algunas cosas con ellos y entre otras ya tiene publicaciones también en Argentina y no sé si actualmente tenga otras más, pero actualmente, como nos comentaba hace un momento, se encuentra dando clases en la Facultad de Derecho y en la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad. Entonces, le agradezco mucho que haya aceptado comentar este texto. Y bueno, voy a comentar brevemente el texto que ahora presento y que eh, las ideas estuvieron rondando por algunos autores, como lo voy a comentar ahorita, en el siglo XX, aunque no han sido tomadas muy en cuenta eh, frente a otras posturas que ubicaban al primer constitucionalismo mexicano como un heredero total y absoluto de las ideas ilustradas recogidas por el constitucionalismo francés y el constitucionalismo norteamericano. Que sin negar eso, eh, creo que debemos de tener en consideración otras cuestiones eh, para tener el cuadro completo de lo que sucedió en el constitucionalismo. El año pasado yo presenté mis avances de investigación sobre un tema similar, que era el constitucionalismo insurgente o el constitucionalismo que había estado de una u otra forma en vigor durante la época de la insurgencia eh, y sus herencias, de dónde venía todo. En aquella ocasión eh, tuve la fortuna de que el doctor Juan Ortiz me hiciera los comentarios a ese texto que en gran medida sigue esta línea que voy a hablar ahora. Ese texto está por publicarse en un libro colectivo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por un proyecto PAPIT que le otorgaron a un grupo que conformó el doctor José Luis Soberanes y donde presenté este trabajo. Actualmente, como les decía, se va a publicar en octubre en la revista Corpus 21 del Colegio Mexiquense. Y bueno, voy a hablarles un poco
voy a tratar de resumir lo que yo, eh, las hipótesis que yo lanzo en este trabajo. Yo comienzo este texto con un, un texto un párrafo de Cosío Villegas en, que dice: el primer problema al que de modo inevitable se enfrenta una colonia que logra separarse de la metrópoli es el de existir, el de ser, el de darse una vida y una personalidad propias. Antes que nada requiere la forma como la nueva nación designará a sus autoridades, tarea que antes corría por cuenta de la metrópoli, y no puede idearse otra forma de hacerlo que mediante una ley superior o suprema, es decir, que esté sobre todas las demás leyes. Por eso se llama Constitución, porque organiza o constituye al país políticamente. Yo estoy de acuerdo con este párrafo que escribió Cosío Villegas en su texto de la Constitución de 1857 y sus críticos, con algunas anotaciones, porque si bien es cierto que las colonias al emanciparse, pues se enfrentan inmediatamente a la tarea de ver cómo se van a organizar, de darse una personalidad propia, en fin, todo lo que dice don Daniel. Pero hay que tener en cuenta algo, que las colonias ya existen. No, él habla como si por el hecho de haberse separado de la metrópoli durante este inter entre la separación o independencia y la constitución política, en este inter pareciera que desaparece esta colonia, y no desaparece. La comunidad que era colonia y que se independizó existe y subsiste incluso en todas eh, con todas las herencias que ha recibido de la misma metrópoli. Esto lo podemos ver en cualquier colonia, bueno, en casi cualquier colonia, pero específicamente lo podemos ver en la novohispana, donde se dio el tiempo necesario y la síntesis, incluso racial, no nada más ideológica, racial, que se dio, en donde el mestizaje cultural se basó principal, no exclusivamente, pero sí principalmente, en todas estas ideas que recibe de, de, de una constitución tradicional o histórica que estaba rigiendo en, en la Nueva España, y que es una constitución que, de acuerdo a algunas posturas que obviamente yo apoyo, se comienza a gestar a partir de la Edad Media, siglo XI, siglo XII, se empieza a gestar y da forma a esta constitución tradicional de Occidente, que la identifica como una propia y además la diferencia de las demás. Esta constitución tradicional le da a esta comunidad una cultura propia que le permite entender su universo, su mundo, más que su universo, creo que es su mundo, eh, su imago mundi, como se diría
en algún momento, la imagen de todo lo creado. Entonces, esta constitución tradicional les explica las cuestiones religiosas, las cuestiones económicas, pero tienen un lugar privilegiado el fenómeno jurídico y el fenómeno político. Entonces, no es que la colonia que deja de hacerlo se va a poner a inventar qué va a hacer y qué. No, no, no. Siempre está limitada a su constitución tradicional. Los, los positivistas como Hans Kelsen, que creo que no cito en este trabajo, tienen que acudir a ciertas ficciones, porque su legislecentrismo no les permite, hasta ahí se les acaba, ¿no? Hay una constitución escrita, pero ¿quién hace esta Grundnorm que dice Kelsen? Eh, entonces ya recurren a ciertas ficciones, pero realmente lo que podemos ver es que hay una constitución tradicional que en el mundo hispano va a ser todas estas leyes constitucionales que van a estar vigentes desde la Edad Media, podemos decir, hasta la época del constitucionalismo. Y me refiero en este momento a España, pero lo mismo sucedió en los demás países de Occidente. Entonces, pues queda claro que Cosío Villegas entendía las dos cuestiones, ¿no? Pero lo que él quería decir es que es necesario que el pueblo que se independiza tiene que ver cómo se va a organizar político y jurídicamente. ¿Y cómo lo va a hacer este pueblo? Podemos decir que los constituyentes en este momento tienen un poder omnímodo. No hay nada, no hay ninguna ley que los restrinja, pero sabemos que eso es falso. Siempre están limitados a un cuadro constitucional. Este cuadro constitucional no se limita obviamente a las constituciones escritas anteriores, sino a las tradiciones jurídicas, políticas y religiosas que están vigentes en esa comunidad. Entonces, así yo comienzo a introducir este texto porque al quedar el positivismo jurídico sin respuestas, lo que debemos de acudir es entonces al orden jurídico que vive, Grossi me decía alguna vez, de forma subterránea, que es el que vive en la conciencia del pueblo. Y esto lo podemos manejar, como decía Savigny, de manera muy semejante al lenguaje. Hay una Real Academia de la Lengua, que es el que va a establecer cierta o a recoger la normatividad con respecto a las reglas que se aplican a la lengua. Así vamos a tener ciertas autoridades que van a establecer esta normatividad y a regularla. Pero realmente el lenguaje vive en la conciencia del pueblo. Entonces, el derecho al que me estoy refiriendo es el derecho que vive en la conciencia del pueblo. Por eso hay autores que dicen que el derecho se puede ver como una antropología y toda una cultura, que hay que encontrarlo plenamente en la conciencia social. Y a esta es a la que yo me refiero por constitución tradicional,
que ya la habían venido trabajando autores como Tomás y Valiente, aunque la toman muy de forma muy de pasada, pero ha habido también autores en el siglo XX que se dieron a la tarea de recoger las ideas sobre el constitucionalismo tradicional en Occidente. Ahora, eh, es claro y es muy evidente que en la historia y más bien en la historiografía jurídica, sobre todo en la del siglo XX, las leyes constitucionales de 1857 y las de 1917 se han estimado como el culmen de estos edificios, de estos monumentos constitucionales. El de 1857, incluso por las personas que participaron, ¿no? Hay autores que los tratan como verdaderos gigantes, como la élite cultural que en ese momento da una constitución que podemos decir que fue hasta cierto punto utópica, teórica, porque a fin de cuentas, a los pocos años de ser promulgada, se tuvo que desobedecer por todos los bandos de políticos, e incluso cuando se da cierta certeza jurídica con el porfiriato, pues vemos que muchas de las leyes más duras, que eran el núcleo duro de este individualismo liberal, pues fueron letra muerta, ¿no? La otra es la Constitución de 1917, de la que nuestros constitucionalistas están muy orgullosos porque establecen que fue la primera constitución que establece los derechos sociales. Recordemos que la Constitución de 1857, al ser liberal, es completamente individualista. Y prueba de ello son las garantías individuales, ¿no? Cuando se llegó a interponer amparos por colectividades, pues lo que se decía es, ¿no? Eh, el amparo sirve para proteger garantías individuales. No existen las garantías colectivas, porque la Constitución no las establece. Entonces, la Constitución de 1917, al ser producto de este movimiento revolucionario que reivindica a ciertos sectores colectivos, como son el agrario y el laboral, pues se le estima como la primera constitución que recoge estos derechos, ¿no? Incluso antes que Weimar, vemos que está la Constitución de 1917. A pesar de que, como es bien sabido, durante casi toda su vigencia ha sido más fácil desobedecerla, o transformarla que respetarla. Pero son los grandes monumentos constitucionales, ¿no? En contraste, podemos ver que todas las demás constituciones o proyectos de constituciones que tuvo la historiografía y que ha recogido la historiografía jurídica se han entendido como ensayos que iban evolucionando, ¿no? En esta idea muy evolucionista del siglo XX, sobre todo en la historia del derecho que llegó casi a finales del siglo XX, se entendió como que las primeras constituciones no tenían nada de original, sino que simplemente
fueron copias de lo que se había hecho en Francia y en Estados Unidos. Y yo pongo en el texto algunos testimonios de los mismos constituyentes de el acta constitutiva y de la Constitución de 1824, en donde reivindican esa queja, ¿no? Pues lo que se hizo realmente fue hacer una copia del constitucionalismo de Francia y de Estados Unidos. Esto es lo que ha venido recogiéndose y repitiéndose hasta la actualidad. Pero haciendo una revisión un poco más profunda, podemos ver que lo que se plantea tanto en el acta constitutiva como en la Constitución de 1824 no fue una mera copia, tampoco fue una creación novedosa del constituyente de 1824. Y esto es normal porque hasta ese momento podemos ver que no es la pretensión del constituyente la de innovar. No es la pretensión, y lo podemos ver en el mismo preámbulo de la Constitución de Cádiz de 1812, en donde advierte que lo que se ha hecho es recoger lo que dicen las leyes fundamentales de la monarquía española. En este momento, todavía el texto de autoridad es el texto antiguo. Entonces, los juristas no están innovando, no tienen todavía este interés por crear nuevas instituciones, sino con base en las más sabias, en las más respetadas, reformularlas. Todas estas leyes constitucionales se han ido adaptando al paso del tiempo. Entonces las podemos imaginar como se da muy continuamente este ejemplo, son el líquido que se va a verter en el vaso, y el líquido va a tomar la forma del vaso, pero ahí están estas leyes constitucionales. Esto lo vamos a ver en los diferentes, en las diferentes familias jurídicas de Occidente. Las vemos, por ejemplo, en el common law, cómo tienen diferentes principios que le dan autoridad a lo antiguo o a lo ya dicho. Lo mismo va a pasar en el derecho romano canónico, en donde la communis opinion doctorum va a ser una de las fuentes principales de derecho. Y aquí a quién se va a tomar, a cuáles doctores de la ciencia jurídica se está tomando, no a los más nuevos, obviamente. Se va a estudiar a los clásicos, se va a recoger la teoría de los clásicos, como Bártolo, como Sino de Pistoia, etc. Ahora, con respecto a los textos de autoridad que se siguen respetando desde la Edad Media, obviamente tenemos a la revelación, a lo que se entiende como revelación divina en su vertiente escrita y en su vertiente de tradición oral, como tenemos hasta la fecha. Pero por otro lado tenemos al Corpus Juris Civilis o el Corpus Juris de Justiniano, que fue recogido por los juristas medievales o bartolistas también llamados, y que se le va a estimar como que es la ratio scripta, además de ser un donum dei.
Entonces vean la categoría que se le da a este derecho antiguo. Por eso es que con base en ello podemos venirlos rastreando incluso hasta los códigos que se manejan actualmente. Vemos que vienen en gran medida de una sistematización eh, de estos corpus. Por eso les decía hace rato, es el líquido que se vierte en diferentes vasos. Uno de estos vasos fue la codificación y el constitucionalismo es uno de los frutos de la codificación. Nada más que lo que va a codificar aquí es el derecho político y a eso se le va a llamar constitución política de cada uno de los estados. Este constitucionalismo va a nacer en gran medida por las ideas del derecho natural, que no es para nada extraño en todo Occidente. Incluso hay autores que nos dicen que los debates sobre la legitimidad de del señorío de los reyes de España sobre las Indias nace con una discusión de derecho natural. Y tenemos que la discusión para la independencia, que recogen muchos de los insurgentes, incluido Hidalgo, va a ser también un debate en torno al derecho natural. Entonces vamos a ver que el derecho natural está presente en toda la tradición jurídica de Occidente y la Nueva España la va a recibir. La va a recibir y la va a estudiar. La va a estudiar sobre todo porque al entrar en crisis el common law y al perder su grado de ratio scripta, porque los reyes ya no les convenía que se siguiera estudiando este derecho romano y canónico, sino que pretendían que los juristas comenzaran a estudiar un derecho patrio, un derecho emanado de los legislativos, que en realidad era en ese momento el rey, va a quedar un vacío. Y este vacío, ¿qué es? ¿Quién lo va a llenar? Lo va a llenar exactamente esta doctrina o estas doctrinas, porque no podemos hablar de una, esta doctrina del derecho natural, que vamos a ver que en muchos países, incluida la Nueva España y México, se va a ordenar que se estudie el derecho natural, porque va a ser lo que va a venir a sustituir a los estudios del jus comune. Ahora, el derecho natural, como les decía yo hace un momento, no hay uno. Hay diferentes posturas y es una de las cosas de las que critica Kelsen. No podemos hablar de una teoría de derecho natural, sino que existen múltiples. Pero podemos englobarlas en escuelas. Y una de las grandes escuelas del derecho natural va a ser las que manejaron los que consideramos como exponentes de la escuela de la escuela de Salamanca, centrándonos en sus teólogos juristas, ¿no? Con base en las doctrinas de ellos, vamos a ver que se desarrolla esta vertiente del derecho natural muy castiza, pero que va a impregnar a diversos países. Esto se va, obviamente, Portugal, pero vamos a ver que incluso hasta Alemania va a recibir a profesores de Salamanca para que enseñen, perdón, esta
serie de ideas en torno al derecho natural. Bueno, después de hacer esta larga introducción en el texto, yo entro al estado de la cuestión. Eh, las ideas que yo vengo manejando aquí, como ya señalé hace un rato, no son novedosas, aunque sí han sido minusvaloradas, porque muchas de ellas eh, venían ciertamente ideologizadas, ¿no? Tenían cierta postura apologética en torno a ciertas ideas, incluso religiosas, y por ello se, se les, se les hace a un lado. Pero podemos ver que hay diversos autores que las han tratado para múltiples fines. Podemos ver a uno de los primeros expositores de estas ideas, a Manuel Jiménez Fernández, que fue un canonista de la Universidad de Sevilla y experto en historia de la Iglesia en las Indias. Él ya había planteado la influencia de las ideas de Francisco Suárez en las élites criollas y en sus propuestas primero para justificar las independencias y posteriormente la conformación de las constituciones. ¿Qué es lo que rescata Jiménez Fernández? La idea suareciana de el poder popular, que el origen del poder está en el pueblo. ¿Qué es lo que va a decir Suárez claramente? Que los reyes no no obtienen su soberanía directamente de Dios, como ya lo habían venido proponiendo diversos autores en el siglo XVII y XVIII, donde empiezan a divinizar incluso al monarca, ¿no? Como bien saben ustedes. Pero vamos a ver que Suárez, incluso Vitoria, también van a empezar a hablar de este poder que ya está previo a la institución de la monarquía. En esta idea también propia de esta constitución tradicional sobre el pacto social. El pacto social en el que el pueblo se organiza y decide entregar su soberanía o la soberanía que le ha entregado a Dios a un monarca o al gobernante que ellos deseen establecer. Esto es muy importante. Es muy importante para lo que vamos a tratar un poquito más adelante sobre la cuestión de la idea del tiranicidio que fue tan tratada sobre todo durante la independencia y que ya había sido condenada en el Concilio de Constanza, por ejemplo. Bueno, otro autor de los que más han trató estas ideas fue el profesor Carlos Stoetzer. Él primero publicó uno de sus textos más conocidos en Estados Unidos, The Scholastic Roots of the Hispanic American Revolution, que se reimprimió varias veces y que fue traducido al español. Y en este idioma publicó también el pensamiento político en la América Española durante el periodo de la emancipación. Este es uno de los autores que me parece que coordina mejor las ideas de la neoescolástica o
de la neoscolástica española, sobre todo se centra en las ideas del Suárez para tratar el problema de la soberanía y cómo impactaron o fueron recogidas por las élites criollas para fundamentar sus movimientos. Y un último autor que yo recojo en el estado de la cuestión es Chiaramonte, que de forma más cauta y tratando de no entrar al problema de hacer apologética, ha tratado y ha rescatado esta presencia de la escuela justnaturalista en los movimientos de independencia. Él se centra en el justnaturalismo racional, pero creo que en esta época ya todo el justnaturalismo va a ser racional, incluso desde la neoscolástica, y si nos ponemos exigentes, pues incluso con Santo Tomás, que va a decir que el derecho natural deriva de la razón humana, ¿no? ¿Qué es lo que yo continúo con que todos estos documentos constitucionales acuden a fuentes de una misma tradición, tanto los de Francia, los de Inglaterra y los de Estados Unidos están acudiendo a una misma tradición, que es la tradición justnaturalista. Por eso vamos a ver que están presentes la soberanía popular, que están presentes unas mismas formas de gobierno, en fin. Aunque nos vamos a enfrentar aquí a dos tipos de posturas. Unas que van a defender la idea de que esta tradición, constitución tradicional, es casi sagrada. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en Estados Unidos, en Inglaterra, cómo en la Revolución Gloriosa se está pidiendo el respeto de estos derechos ancestrales y se está pidiendo el respeto a la tradición, a la constitución tradicional, a estas leyes constitucionales históricas. Lo mismo va a ser la Constitución de Cádiz, como ya les decía en su preámbulo, al decir que se rescatan todas las leyes fundamentales de la monarquía. Y va a haber otra postura, la postura que va a tomar principalmente Francia, donde quiere destruir todo vestigio del antiguo régimen, y postura que de una u otra forma adopta Estados Unidos, ¿no? En donde quieren establecer todas sus instituciones de una forma nueva. Pero vamos a ver que las dos posturas tienen que abrevar de forma ineludible estas ideas tradicionales. Estas ideas tradicionales que difícilmente se podía escapar. Por ejemplo, la idea de un Dios, la idea de un fin ultraterreno del ser humano. En fin, todas estas ideas están presentes en todos estos pueblos y lo podemos constatar en en estos monumentos constitucionales. Bueno, centrándonos en el acta constitutiva y la Constitución de 1824, estos dos documentos, prevengo, se tienen que ver no de forma separada, sino que uno complementa al otro, porque si no vemos en la Constitución que no está la soberanía, porque la soberanía ya quedó en el acta constitutiva, en fin, tenemos que ser cuidadosos con esto, porque en muchos estudios se
se analizan como documentos separados o como que el acta es un simple documento preparatorio para la Constitución de 1824 y en su momento se vieron como dos documentos que se complementaban para constituir política y jurídicamente al, al nuevo Estado mexicano. Como ya les decía, la mayoría de los autores tacharon estos dos documentos como una copia, una mera copia de lo que reflejaban la Constitución de Cádiz, la Constitución francesa o la Constitución norteamericana especialmente. Y por eso critican varias cuestiones. Una de las cuestiones que critican es el federalismo. El federalismo, lo que dicen en aquella época y que se viene sosteniendo a lo largo de los siglos, es que el federalismo mexicano fue una mala, pero muy mala copia de lo que es el federalismo norteamericano. Y se explicaba que en su momento, pues las 12 colonias explicaban, las 13 colonias explicaban muy claramente el federalismo norteamericano, a diferencia de la Nueva España, donde se entendía que había un centralismo exacerbado y que eso había impedido que nuestro federalismo funcionara de una forma correcta. Lo correcto tenía que ser algo parecido a como sucedía en Estados Unidos, pero aquí hay que ser cautos otra vez. La realidad de la monarquía española, entre ellas la novohispana, es que el poder nunca estuvo realmente monopolizado por el monarca. Lo vamos a ver claramente en la Edad Media, en donde el rey, si bien es cierto, era el juez, tenía la jurisdicción suprema en sus reinos, él no detentaba el poder político y esto, por lo que ya se ha estudiado últimamente mucho, la existencia de las corporaciones. Cada corporación detentaba cierta jurisdicción y la jurisdicción en ese momento también era sinónimo de poder político. Dependiendo de tu poder político, era tu grado de jurisdicción. Por eso el Papa va a tener la plenitud de la jurisdicción en el ámbito espiritual para toda la cristiandad y el emperador lo va a tener para las cuestiones temporales. Entonces vamos a ver que en este momento hay un entramado de autonomías, no independencias, de autonomías, en donde las jurisdicciones se van entretejiendo, que es muy difícil de entender para el pensamiento actual, tanto para el historiador de la ciencia política como para el de la ciencia jurídica, entender este entramado que existía en ese momento. Entonces, lo que podríamos mal llamar antiguo régimen fue una sociedad compuesta por corporaciones, una sociedad corporativa, donde la gran corporación, porque va a aglutinar por lo menos hasta la Reforma Protestante, o bueno, si nos queremos poner más cautos, hasta el cisma, donde se separa Oriente de Occidente,
pues vamos a ver qué es la Iglesia Católica. Esa va a ser la gran corporación. Monseñor Lubac lo comienza a explicar una idea que va a tener mucho impacto en la teoría jurídica y en la teoría política de la Edad Media y de la Edad Moderna, el cuerpo místico de Cristo. Nos explican que desde la Edad Media se entiende que hay tres tipos del cuerpo de Cristo. Uno va a ser el que encontramos narrado en el Evangelio, que nació de María la Virgen, que fue crucificado y que ascendió a los cielos. Vamos a entender a otro tipo de cuerpo de Cristo, el Corpus et Sanguinis Christi, que va a ser el que va a estar presente en el sacramento del altar. Pero va a haber otro cuerpo de Cristo que si bien es cierto, viene de una tradición paulina, va a ser configurado a lo largo de la Edad Media con una idea jurídica, el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo, místico lo podemos hablar como el cuerpo jurídico de Cristo. ¿Cuál va a ser el cuerpo jurídico de Cristo? La Iglesia. La Iglesia es el cuerpo místico o jurídico de Cristo. Y esa idea se va a retomar para ser utilizadas en las teorías y en las ideas en torno al monarca, sobre todo a finales de la Edad Media y en la modernidad, donde este sistema de imágenes relacionadas con el cuerpo humano se van acercando, propias de la teología, se van acercando y van siendo útiles como base de la teoría civil. Entonces, como nos dice Kantorowicz, vamos a encontrar los dos cuerpos del rey. El cuerpo del rey físico, ese que es entronizado y que en algún momento va a morir, pero el otro que es el cuerpo místico o jurídico del rey, que ese no muere, ese permanece porque el Estado debe de permanecer. Entonces, esta idea del corpus místico de Cristo va a ser trasladada a la idea de la teoría política. Vamos a ver que en este momento de corporaciones, donde están reinando las corporaciones, además vamos a ver que se conforma, ya hablando específicamente en la monarquía española, bajo un régimen que se ha llamado polisinodial, ¿no? La existencia de los diversos consejos reales. Cada uno de estos consejos reales, hablando de estas ideas en el que el cuerpo del rey se puede ir duplicando de forma jurídica, vamos a ver que estos consejos dejan de ser entendidos nada más como meros consejos, se convierten en tribunales. Recordemos lo que dije hace rato, la jurisdicción es equivalente a poder político. Por tanto, al ser tribunales que son alter ego del rey, van a ser la última, van a tener la última palabra en todas las controversias que se les presenten. Y en algún momento, por ejemplo, el Consejo de Castilla
va a empezar a someter a estudio si al ser alter ego del rey también son soberanos. Claro, obviamente las ideas que están en ese momento en boga van a establecer que la soberanía es una y la soberanía no se puede separar. Perdón, no estamos todavía frente a la idea de tres poderes, ¿no? Sino que el poder monárquico va a ser el que va a concentrar en sí toda la soberanía. Por eso se le llama soberano. E incluso va a ir trabajando esta teoría en torno al monarca para eh, eh, que se le empiece a llamar hasta vicedios. Ahora, todas estas verdades que son conocidas para casi todos, este, las manejo para hablar de esta supuesta centralización del poder en las autoridades centrales, sobre todo en el monarca. Pero incluso si lo vemos en, en la península, vamos a ver que la monarquía no era una. Aunque sea verdad de perogrullo, hay que repetirlo, la monarquía estaba separada en reinos y territorios dotados de autonomía. Cada uno de estos reinos tenían sus fueros, cada fuero significa un orden jurídico peculiar, tenían incluso su propia lengua que tenía que ser respetada por el monarca. Entonces, si vamos viendo toda esta historia, yo creo que uno de los momentos más claros para establecer que el monarca no tenía en sí todo el poder y toda la jurisdicción es cuando tratan los monarcas españoles de refundir el jus comune, que es un derecho de juristas, en lo que se va a llamar el derecho patrio o el derecho real. Especialmente tenemos al especulo y a las 7 partidas, donde se pretendió en algún momento, como ustedes saben, de dotar de cierto carácter imperial cuando Alfonso X tuvo pretensiones imperiales, se confeccionó incluso con esta idea, ¿no? Por si era coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, tener su monumento legislativo. Pero ¿qué pasa con ese monumento legislativo? Va a haber una protesta generalizada va a ser en 1272, donde las 7 partidas pierden esa fuerza legal. Y vamos a ver que con los descendientes del rey sabio, sí van a lograr insertar a las 7 partidas como parte del ordenamiento jurídico de la monarquía, aunque siempre va en los últimos, si no es que en el último lugar del orden de prelación, porque se le creyó más como una obra doctrinal que como una obra legal. Eso en cierta medida le benefició a este cuerpo de normas, porque este cuerpo de normas pues fue entendido como una obra doctrinaria en un momento donde la doctrina jurídica era la principal fuente de derecho. Entonces, podemos ver, incluso en la Nueva España, que está muy fraccionado el poder. Entonces, estas acusaciones sobre eh, eh, el carácter artificial, perdón, del federalismo mexicano, pues no se sustentan históricamente.
Estábamos divididos en territorios, los territorios se dividieron en diócesis, las diócesis en intendencias, en las intendencias se subdividieron a su vez en alcaldías, alcaldías mayores, corregimientos, en fin. Entonces, sí había un fraccionamiento jurisdiccional que pudo ser después aprovechado para estas constituciones. Entonces, este carácter artificial tampoco lo podemos considerar. Incluso yo cito en el texto a León de Arroyal que dice, la España debemos considerarla compuesta por varias repúblicas confederadas, bajo el gobierno y protección de nuestros reyes. Cada villa la hemos de mirar como un pequeño reino y todo el reino como una villa grande. Esto de 1789, ¿no? Entonces, vamos viendo que lo que se hace es retomar esto, retomar la constitución tradicional de Occidente, ya en este caso castellanizada, y que después va a adoptar las peculiaridades de la Nueva España y sobre todo del criollismo. Bueno, voy a saltar algunas cosas porque me estoy extendiendo mucho. Para llegar a la cuestión de la soberanía popular. Y para ello hay que centrarnos en el Pacto Social de Francisco Suárez. Con esto, ¿qué quiere decir? Que las élites criollas, si bien es cierto que tomaron cosas de la Ilustración, también es cierto que la misma Ilustración tomó cosas del pensamiento suareciano y que ellos directamente habían leído, muchos de ellos habían leído, conocían a Francisco Suárez. Entonces, sobre todo estas teorías sobre la soberanía y la diferencia entre el rey y el tirano, las tenían muy, muy claras. Estas ideas las vemos presentes desde la crisis constitucional que se da en 1808 y las podemos ver en el plan de independencia que hace Fray Melchor de Talamantes, sobre todo en su idea del Congreso Nacional. Pero bueno, eso ya queda aparte. Las obras que más se van a leer para esta cuestión de las teorías jurídico-políticas van a ser de Legibus ad Deo Legislatore y la Defensio Fidei Catholicae. Aquí es donde vamos a ver las ideas de Suárez y es cierto que ellos fueron conociendo otros autores justnaturalistas que vulgarizan el pensamiento de Suárez. Por ejemplo, podemos citar a Batel, que fue muy leído en el siglo XVIII, en el siglo XIX, entre otros, que era de los que más libritos que vulgarizaban todas estas ideas. ¿Qué es lo que hace Suárez? Él, como les decía hace un momento, al estar criticando a Inglaterra, va a decir que la soberanía de ninguna manera le llega directamente al rey de Dios, sino que Dios la entrega directamente al pueblo. Y va a ser el pueblo en ejercicio de esa soberanía que va a decidir a quién elige como su gobernante. Obviamente el eximio no inventó esta teoría, hunde sus raíces en las ideas grecolatinas, pero él las va a reformular dentro de este pensamiento cristiano
para que pudieran ser utilizadas y discutidas en este entorno. Va a ser muy importante lo que se conoció como la ley regia. La ley regia es una ley que se recoge en el Digesto y en la Instituta, en la que se encuentra la legitimidad del príncipe. Y lo que va a hacer esta ley regia es decirnos esta idea del pacto social. Va a ser el pueblo el que le da voluntariamente, en ejercicio de su voluntad, le otorga toda su potestad y toda la autoridad de forma irrevocable. Entonces vamos a ver que el soberano originario va a ser el pueblo. Y por eso se llama ley regia, ¿no? Porque se instituye la dignidad real a través de esta traslatio de la soberanía. Ahora, esta soberanía es perpetua, pero de alguna forma puede ser revocable. Y esto lo podemos ver desde San Agustín en sus confesiones, donde habla de este pacto general de la sociedad humana, ¿no? En donde el pueblo voluntariamente se somete a la obediencia de los reyes. Es un pacto que se contrae por voluntad de los hombres, pero esto es a los reyes. Estos reyes van a ser perfectamente distinguidos de lo que son los tiranos. Y para eso ellos se basan en una disciplina que en este momento va a ser resignificada, que es el Jus Gentium. Como sabemos, el Jus Gentium es de origen romano y era la normatividad que se le aplicaba a las personas que no tenían la ciudadanía romana. En este momento, el Jus Gentium, a partir de la modernidad, va a irse enfocando a lo que nosotros vamos a entender como el derecho internacional. Este derecho internacional que lo podemos leer ya desde Vitoria, ¿no? A través de su Jus Gentium. Pues el Jus Gentium va a ser que establece el pacto primitivo, ¿no? El pacto que en algún momento mítico se estableció entre el pueblo y el monarca. ¿Y el monarca a qué se obliga? A respetar los fueros y las costumbres. Solo a eso está obligado el rey. ¿Y cuáles son los fueros y las costumbres? Pues respetar primeramente la religión y luego todas las prerrogativas corporativas que tiene cada una de las corporaciones, valga la redundancia, que existen en este momento. Y la obligación del rey, la principal, va a ser someter al pueblo a cierto orden para que actúen de forma lícita, para que no peligre sus almas. Eso es lo que va a estar siempre presente, ¿no? El primer mandamiento del rey es la salvación de las almas de sus súbditos. Lo que va a ser muy importante para la insurgencia va a ser la posibilidad de la retroversión de la soberanía en su original poseedor, que como dijimos es el pueblo. ¿Esto cuándo puede suceder? En dos situaciones. Una, la principal, cuando el príncipe deviene en tirano. Cuando un príncipe se convierte en tirano. Cuando vulnera este marco constitucional tradicional. Cuando vulnera entonces las tradiciones, las leyes fundamentales del pueblo. En ese momento
el rey se va a convertir en un tirano y según Suárez es justo, es una de las formas de iniciar una guerra justa. Incluso el punto más controvertido es el que trata sobre el tiranicidio, que como les dije hace un rato, fue condenado por el concilio de Constanza. Lo que dice Suárez es que está permitido darle muerte al príncipe en caso de que éste se niegue a dejar perdón, al tirano o al príncipe devenido en tirano cuando no quiere dejar el poder o cuando está haciendo males peores que los que ya venía haciendo al pueblo. No obstante, no se puede hacer de forma unilateral, siempre este tiranicidio va a estar sujeto a ciertos marcos para que se le pueda dar muerte. Esto va a estar entonces muy claro en en la teoría del tiranicidio. Cuando incurre entonces, yo les decía, cuando va en contra de las costumbres o tradiciones más sagradas del pueblo, ¿no? ¿Cuál va a ser una de las más sagradas para Suárez y que en ese momento está atacando? Pues cuando el monarca cae en herejía, cuando cae en apostasía, en ese momento queda convertido en tirano, sobre todo cuando quiere convertir a su reino en otra religión. Recordemos que en este momento y a partir de la paz de Westfalia, lo que se acuerda es que la religión del pueblo va a ser la religión del monarca. Entonces, y el monarca quiere abandonar la tradición católica, pues será eh, considerado como un tirano. ¿Quién puede considerar o quién es legítimo para considerar si el príncipe se ha convertido en tirano? El único que va a estar legitimado para ello sería el sumo pontífice, aunque también se prevé la posibilidad de que los próceres del pueblo o del reino eh, puedan juzgarlo. Pero quien tiene la plena legitimidad va a ser el sumo pontífice. Él va a, como está encargado y tiene la obligación de velar por la salus animarum de todo el pueblo, él debe de juzgar si el príncipe ha devenido en tirano y por tanto se le puede hacer guerra justa. Bueno, eh, voy a saltar un poco. Todas estas ideas fueron incluidas dentro de las dos cartas constitucionales de 1824. Eh, ¿Cuál era la preocupación del pueblo mexicano, más bien de los criollos a la cabeza de los gobiernos mexicanos? Era que fuera reconocida la independencia de México, ¿no? Entonces, vamos a ver que va a haber una serie de intentos diplomáticos porque las potencias y porque la Santa Sede los reconozcan como un estado separado.
Y vamos a ver que no va a ser posible durante ese periodo, incluso como es bien sabido, una junta eclesiástica, una junta de obispos, eh, va a estimar que está extinto el regio patronato, porque el regio patronato estaba únicamente justificado con la monarquía española y no con otro tipo de gobiernos. Bueno, ya me extendí mucho, me quedan todavía algunas cosas, pero voy a terminar aquí para darle la palabra a Alejandra. Gracias. Muchas gracias, doctor, por, bueno, primero que nada, agradecer la invitación al doctor Leopoldo, al Centro de Estudio de las Tradiciones y al Colegio de Michoacán por permitirme regresar a mi aula mater ahora como comentarista. Es un gran honor para mí participar en este evento. Y también me da mucho gusto encontrar a mis profesores y a personas muy queridas para mí. Bueno, voy a comentar este texto de la Constitución Tradicional y el Constitucionalismo Mexicano de 1824 del doctor Leopoldo López Valencia. Este texto invita a la reflexión sobre un concepto muy arraigado en la conciencia de los mexicanos y sobre todo en la vida jurídica de esta nación, el concepto de constitución. Con una gran profundidad y con una amplitud de fuentes, se explican y detallan instituciones y valores consagrados en las constituciones mexicanas, en particular en la Constitución de 1824, y que pocas veces son desentrañados con tanto detalle. La perspectiva desde la que parte el estudio, sin duda, es muy relevante, pues desde un inicio se explica la profundidad que implica el concepto de derecho y la trascendencia que éste tiene en los documentos fundantes de una nación. Claro está que no podemos pensar en una constitución o en un orden normativo sin recrear a esa sociedad que le ha dado vida y sentido. Entonces, se debe trascender y para comprender su formación, su tránsito, su llegada y su evolución, es imprescindible atender a esa cultura que la creó, que lo desarrolló y que le dio el impulso necesario para convertirse en el máximo ordenamiento del país. Se acoge sin duda lo que señala Carlos Garriga sobre cómo hacer la historia del derecho, donde se enfatiza que no es posible observar solo las reglas, los procedimientos, las sanciones, sin atender a esa cultura que les dio vida. Se debe entonces voltear a la sociedad, a sus prácticas, sus costumbres, sus limitaciones y sus aperturas, pues son estas las que permitirán comprender el funcionamiento y la razón de ser de esa institución que se convierte después en un parámetro de comportamiento para la sociedad. Así, el derecho presupone cierta concepción del hombre y sobre todo del mundo. Este derecho se convierte entonces en una manifestación muy importante de la cultura, que encierra además de las reglas y las leyes accionadas por una autoridad, procesos, conceptos, instituciones, agentes, principios, valores, costumbres, cosmovisiones, objetivos y sobre todo formas de pensamiento. No solo se trata de enunciados que describen acciones y penas para quien delinca o rompa una norma establecida. Más allá de regular la conducta, presupone toda una organización de la sociedad. Sin duda, el derecho es un factor que propicia no solo las permanencias, sino también los cambios sustanciales en áreas diversas de los grupos humanos, como en lo económico, lo social, lo religioso, lo político, lo moral y en todas aquellas áreas que invoquen un parámetro que les dé dirección.
Aunque como bien se señala en el artículo y como algunos autores lo han hecho, las constituciones mexicanas y en particular la Constitución de 1824 son réplicas de otras constituciones como la norteamericana y la francesa. Nunca debe perderse de vista la diversidad de circunstancias, las aspiraciones de un pueblo y de otro, características que finalmente le dan una particularidad y exclusividad a cada uno de estos ordenamientos. Lo interesante aquí sería conocer con más detalle cuáles fueron dentro de estas réplicas los cambios que se hicieron a la Constitución mexicana, es decir, analizar cada uno de los artículos que conforman el texto constitucional comparándolos con estas otras constituciones. Dicho estudio nos permitiría ver en profundidad qué tanto se replicaron las constituciones y por qué se hicieron cambios en algunos apartados. Como el autor bien lo señala, además de estudiarse las características propias de la Constitución de 1804, en especial las ideas de uno de sus constituyentes, Servando Teresa de Mier, se amplía el horizonte al analizar la génesis de algunos conceptos que son trascendentales para el constitucionalismo mexicano, como el concepto de soberanía popular. El análisis del concepto de soberanía, popular, tan socorrido por los políticos, es sin duda una aportación muy importante de esta publicación. Comprender cómo se fue gestando a lo largo de la historia, cómo éste se contemplaba desde el medievo y cómo fue desarrollada por los teólogos juristas españoles, especialmente por Francisco Suárez, es muy ilustrador y se trata de una reflexión profunda basada en fuentes primarias que permiten ver la génesis y el tránsito de dicho concepto que ha llegado hasta nuestros días. Se aprecia aquí lo sostenido por el doctor Carlos Cerrejón sobre el concepto de tradición, sobre cómo ésta vive en el tiempo pero lo traspasa. Por tanto, no se trata de una serie de costumbres estáticas, sino de un contenido cultural que avanza, que progresa, que camina y que cambia para permanecer con vida y con esa identidad cultural que se persigue. También es posible observar cómo en la comprensión de lo jurídico y lo político existió una fuerte influencia de la cosmovisión religiosa en la que se reconocía un orden divino natural. Dicho orden era revelado a través de la tradición textual, la teología jurídica y la tradición histórica, que se manifestaba en la búsqueda de los derechos y las garantías. Otro aspecto que me parece fundamental es la alusión a la formación de la conciencia en la tradición jurídica occidental. Sin duda, no es posible comprender el derecho mexicano, sus instituciones y sus conceptos sin recurrir a esas bases y cimientos que dieron origen a lo que poco a poco se fue gestando en México, desde la época colonial y hasta la vida independiente de la nación. Analizar el constituyente originario lleva sin duda a pensar en el pueblo al que se representaba. De entrada, se está ante una gran disyuntiva. ¿Qué debe entenderse por pueblo? ¿A quiénes se le consideraba como parte de este conglomerado? Si bien la Constitución recoge las normas que están en la conciencia del pueblo, falta entonces especificar a cuál pueblo fue al que se le tomó en consideración. Habría que indagar para los constituyentes qué significaba ese pueblo. Creo que este trabajo amplía el panorama sobre el constitucionalismo mexicano al mencionar la trascendencia que han tenido las constituciones de 1857 y la de 1917. Si bien se trata de los códigos más elaborados que se han realizado en México,
estos no pueden pensarse sin la génesis de los otros documentos constitucionales que los han precedido. Más allá, me refiero a la Constitución de 1824, la Constitución de Apatzingán de 1814. Más allá de la originalidad o vigencia que cada uno de ellos haya tenido, resulta trascendental la historia que existe alrededor de cada una, pues representa un logro muy importante que responde a circunstancias particulares y a necesidades de la sociedad mexicana. Además, es imprescindible recordar que en la construcción de la nación que se aspiraba a tener, era preciso observar y aprender de las ideas y los acontecimientos que en otras latitudes habían sucedido. Y la formación de la Constitución no fue la excepción a esta regla. Los países que se veían como naciones prósperas eran frecuentemente fuentes de inspiración para los mexicanos, para sus constituyentes, para sus gobiernos. Se añoraba tener la prosperidad que se creía existía en esos pueblos. Y vemos frecuentemente la alusión a Estados Unidos, a Francia, a la prosperidad de estas naciones, a la libertad. Todavía en el Constituyente de 1857 podemos observar que se añora estar como en estos países. Otra aportación fundamental que se puede apreciar en el desarrollo de este trabajo es el desarrollo del concepto de constitución tradicional en una doble vertiente. Primero, se explica cómo este es fruto de una sociedad y en un segundo plano, como la suma de los conceptos y las tradiciones que forman parte de la cultura tradicional. De esta manera, no solo puede pensarse en la Constitución tradicional como la réplica de actos transmitidos de generación en generación, sino como el fruto y el resultado de toda una herencia y una historia que permeó a la sociedad mexicana. Y como acertadamente lo dice el autor, la tradición jurídica a la que perteneció Nueva España y después México permeó diversas áreas de la vida en sociedad, y las transformaciones que se fueron gestando necesariamente se vieron influidas tanto por los legados jurídicos como por los metajurídicos, entre los que se encontraban las tradiciones literarias, las costumbres, los rituales y las ceremonias heredadas del pasado. La génesis de la Constitución de 1824 no podía ser ajena a esta realidad y a dicha cosmovisión. Y tal como nos lo ha explicado ahora el doctor Leopoldo, con más profundidad, por ejemplo, el concepto del derecho natural es un concepto que ha sido transmitido desde la época medieval, la Escuela de Salamanca, y que ha sido incorporado mediante diversas figuras en la Constitución de 1824 y en toda la cultura jurídica mexicana, hasta llegar a concretarse en lo que tenemos hoy como vigente, que son los derechos humanos, que surgen precisamente de este derecho natural. Además, se han plasmado los elementos que deben destacarse de la Constitución de 1824 y el Acta Constitutiva de la Federación, entre estos, las bases plasmadas para la instauración del sistema federal, la declaración de que la soberanía reside en la nación y la autonomía para adoptar las leyes más convenientes para el pueblo, para México, lo que demuestra la tradición jurídica política en torno a la organización de un territorio y el poder fraccionado, con corporaciones y regiones autónomas, aunque no independientes. Y podemos ver la evolución que ha tenido también este concepto de la soberanía, que si bien en este momento se dice reside en la nación,
ha ido cambiando constantemente hasta llegar a residir en el pueblo, ¿no? Y vemos este concepto de pueblo cómo ha ido transformándose, se ha ido gestando en los diversos textos constitucionales. Habría que ver indagar, ¿no? Cómo ha sido la evolución de este concepto a lo largo de las constituciones. Porque siempre, incluso en los constituyentes, el pueblo es una figura retórica o es una figura que está en una constante alusión, ¿no? Nos debemos al pueblo, queremos lo mejor para el pueblo. Habría que pensar qué es ese pueblo, ¿no? ¿Qué entienden los constituyentes por pueblo? Y cómo hasta ahora se ha ido plasmando en la Constitución, a grado tal que la soberanía ahora reside en el pueblo y no en la nación. Otro aspecto que me ha parecido muy importante es el reconocimiento de la diversidad y la gran complejidad del territorio mexicano, de sus regiones y lo difícil que resultaba homogeneizar en una constitución los valores, las creencias, las prácticas, los ideales, que es un aspecto que el doctor ha dejado muy en claro acerca de esta dificultad que se vivió en el federalismo sobre cómo unificar un territorio que tenía tanta diversidad, que estaba en circunstancias tan diversas, ¿no? Desde población, el gobierno, y lograr unificarlos, darles autonomía, ser independientes, pero al mismo tiempo unificarlos con normas determinadas y en un orden constitucional. Creo que esto es como una de las valores más importantes de una constitución, darle esa unidad a un pueblo, a un territorio, y fue uno de los aspectos que buscó la Constitución de 1824 y las siguientes constituciones, la Constitución de 1857 y de 1917. Bueno, sin duda, creo que este trabajo abarca con una gran profundidad conceptos muy importantes, fundamentales, para comprender el constitucionalismo mexicano y la génesis de la Constitución de 1824. Entre esos conceptos me parece que son muy importantes el de soberanía popular, el concepto de derecho natural, el concepto de federalismo, el concepto de tiranicidio y este ensayo contribuye en el rastreo y el conocimiento de la tradición que formó la Constitución, que hoy está vigente en México y que gira en torno a toda la teoría constitucional que existe alrededor, no solamente de la Constitución de 1917, que está vigente hoy en día, sino a todas las constituciones que fueron gestando, que fueron formando los conceptos, las instituciones que están vigentes y que le dan un sentido a la cultura jurídica mexicana, que les proporcionan unidad a los mexicanos y que permiten unificar a todo un territorio con una gran diversidad cultural en un texto constitucional. Y bueno, creo que sería por mi parte todo. Felicidades al doctor por esta contribución que me parece muy importante. Y bueno, es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, muchas gracias por tu atenta lectura, por tus comentarios. Bueno, como es costumbre, les damos la palabra a las personas que están presentes por si quieren participar con algún comentario o pregunta. Bueno, eh, ya nada más para terminar, me parece muy,
muy interesante ver cómo estas ideas que van a ser propuestas por teólogos juristas, este, específicamente el concepto de la soberanía popular para el siglo XIX va a ser atacada por el tradicionalismo católico de forma muy feroz. Se va a atacar a esta idea de la soberanía popular, y lo tenemos muy claro en Munguía. Lo van a atacar como un principio ateo, como un principio despótico y como un absurdo. O sea, pero claro, está en situaciones totalmente diferentes que las que lo planteó Francisco Suárez. Lo que, lo que ataca Clemente de Jesús Munguía va a ser quién es el soberano. Y refiriéndose a esta misma constitución de 1824, eh, el preámbulo de la constitución de 1824 dice que se hace la constitución en nombre de Dios Trino y Uno, si no me equivoco, que es el primer constituyente de la sociedad. Entonces dice Munguía, como si él es el primer constituyente, luego nos dicen que el pueblo es el soberano. Dice, no, el soberano es Dios. Y por eso se enfrascan en una discusión a través de periódicos y de folletería, que es muy interesante y que hay que rescatarla. Yo en parte la pongo en el libro que está a punto de salir, eh, cómo se estaba discutiendo esto que nos comentabas ahorita, quién es el pueblo y qué carácter tiene el pueblo y quién es el soberano. Se está discutiendo en esta época a quién se debe de establecer como soberano. Claro, Munguía está defendiendo lo que él llamaba la soberanía de la iglesia y sus prerrogativas. Entonces, pues está peleando contra otros molinos, ¿no? Pero va a llegar a mediados de siglo, va a llegar todavía con fuerza esta discusión, y con base en estas ideas que se basan en la neoescolástica española. Sí, Bueno, y precisamente, perdón, solamente comentar, yo estoy revisando ahorita el debate del constituyente de 1857 y me llamó mucho la atención esta alusión al pueblo. Entonces, es una constante que están diciendo el pueblo, y digo, a ver, ¿qué entienden por pueblo en el constituyente, no? Entonces, por eso ahora que también en el constituyente de 1824, digo, sería muy importante pensar cuál es ese pueblo al que se están refiriendo, ¿no? Si a las clases pobres, a las clases desprotegidas, porque esta misma discusión se traslada al constituyente también de 1857. Nada más. sí, porque va a ser muy cambiante de acuerdo al momento que se viva. Vemos en 1808 cómo el síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México, al hablar del pueblo, él sí lo define y dice, el pueblo son las autoridades constituidas y los tribunales. Él no está hablando de la totalidad de habitantes, no. Él está hablando de una élite gobernante. Para ellos es el pueblo. Si vemos todavía a Rabasa, en su Constitución y la dictadura,
también va a decir que el pueblo no es todo el vulgo, ¿no? Sino que es una porción de él, y también lo vamos a ver eh, con Mora, donde va a decir que es imposible que a un pueblo inculto, a unos habitantes incultos, se les dé la obligación y la carga de convertirse en un pueblo que tenga la obligación de deliberar cosas políticas, jurídicas, en fin. Entonces, se está definiendo constantemente qué va a ser el pueblo, incluso todavía en el siglo XX, ¿no? Se siguió perfeccionando con la minoría de edad de las mujeres, si eran pueblo o no eran pueblo, porque esto equivale a otorgar o negar derechos políticos e incluso civiles. Entonces sí es muy importante esta idea del pueblo, y entender que todas estas ideas que vienen junto con las del pacto social se entienden como teorías. Los mismos autores las marcan como que se hicieron durante un tiempo mítico, no en un tiempo histórico. Munguía y Florentino Mercado dice que no hay otra teoría mejor, y por eso las adoptan, no porque sean reales históricamente. Eso es importante. Alguna vez que hablé sobre el pacto social en un seminario en la universidad, un profesor me decía, pero no es cierto, eso nunca se dio. No, no, ningún autor está diciendo que se dio, que realmente se juntaron eh, todos los habitantes para darle el poder a alguien. Es una idea que viene desde la antigüedad, y que ha subsistido porque es una de las mejores formas de establecer el origen de la autoridad y por ende de la soberanía. Va a decir Florentino Mercado, reitero, que no hay otra mejor, y que a lo largo de nuestra vida vamos refrendando este pacto social con toda la serie de actos que hacemos al reconocer la existencia de esta autoridad, al pagar impuestos, al reconocer a un policía, etcétera. Pero, en fin. Pues no sé si hay algún comentario. Sí, don Agustín. No sé nada de Constitución mexicana, pero hay dos cosas que me llaman la atención. En las discusiones que tuvo Nishida Kitaro con los juristas en Japón en tiempos de guerra, una de las cosas que salieron allí, déjeme ver cómo hice mi nota, eh, es la cuestión del comienzo. ¿Dónde comienza la existencia de un pueblo? ¿Dónde comienza la existencia de un estado? Entonces, esa fue una de las discusiones básicas que él tuvo con este jurista. Y la otra cosa fue la cuestión de la fundación de la nación. ¿Cómo se da la fundación de la nación? Es una de las discusiones que tuvo con este jurista. Y pues como había los mitos que había en Japón desde la antigüedad que están en el Kojiki, pues Nishida recurre a eso, no recurre a ninguna otra teoría. Desde luego que en ese momento ya había pues mucha influencia occidental, pero de lo que se trataba era de ver de qué manera se podría armar un derecho que tuviera sus raíces en cómo la diosa Amaterasu bajó, mandó a su descendencia
al pueblo, a la tierra, para que se fundara la nación. Entonces, esa parte de fundamento de la nación todavía no la veo exactamente aquí en esto. Eh, Está la doctrina de dónde se origina el poder, pero no cómo nace la nación. Eso sería mi comentario. Gracias. Sí, sería muy interesante cuando llegue a esa parte para hacer para confrontar. Es difícil decir cuándo surge la nación, ¿no? En, como usted bien sabe, en el siglo XIX lo que comenzaron, no en el siglo XIX, durante la última Nueva España, los criollos empiezan a hacer un realce al pasado prehispánico, a esta mitificación de que solo habíamos estado sumidos en bajo la servidumbre española los 300 años, pero que realmente venimos no de los pueblos prehispánicos, ¿no? Aquí exclusivamente se centran en el pueblo azteca, pero a mí me ha interesado mucho, y aquí no lo mencioné, las ideas de Mier, ¿no? Eh, Sobre todo las ideas de Mier en torno a la Virgen de Guadalupe y al apóstol Santo Tomás, porque con eso lo que está haciendo, y por eso es castigado, lo que está haciendo es negar la legitimidad de los justos títulos dados por el Papa Alejandro VI, porque él comprueba que hubo un apóstol, comprueba entre comillas, claro, que hubo un apóstol antes de la venida de los españoles. Y lo que dice que el manto, la tilma donde está la Virgen de Guadalupe, pues no fue de Juan Diego, sino que fue el manto del apóstol Santo Tomás. Entonces, esto lo pondría al mismo nivel que España. Entonces, negaría así la validez de los justos títulos. Y creo que sobre esa idea se fueron para hablar del origen de la nación, cuál es el origen de la nación mexicana, y pues se van al origen del pueblo azteca, que incluso como ustedes saben, hace poco la cuarta transformación dijo que se estaba celebrando en este año un centenario más, o sea, todavía está en el imaginario. Sí, don Agustín. Y sobre todo lo que retomaron tanto Nishida como su oponente fueron las doctrinas de Ferdinand Tönnies y la de Hermann Dressler, que fue uno de los que redactaron la Constitución moderna de Japón. Entonces, contra esas doctrinas de cómo comienza, cómo se forma la nación y cómo se hace la estructura jurídica, es contra lo que ellos estaban principalmente, bueno, fue uno de los temas principales de la discusión. Entonces, esa parte es la que me parece bastante interesante ahora que escucho esto que presentaste el día de hoy. Muchas gracias. Ya cuando los tengan nos lo comparte, por favor. Bueno, Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia, especialmente Alejandra, muchas gracias por tus comentarios. Eh, Espero Gracias. que no sean los últimos, que
que participes con más frecuencia con nosotros, estaremos invitando. Y gracias a los profesores que nos acompañaron, a Paco que por aquí anda. Y bueno, termino ahorita porque ya en un momento comienza el avance del doctor Carlos Cerrejón, y entonces por ahí nos vemos en un ratito. Sí. Muchas gracias. Saludos. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hay que salir y volver a entrar.